Ciudad de México, año 2023. Imaginen una mansión de $5 millones en las lomas de Chapultepec. Dentro, un joven de 28 años revisa su Instagram. Tiene 450,000 seguidores y su feed está lleno de fotos en yachts, coches de lujo y viajes exóticos a Dubái. Es el hijo de un capo del cártel de Sinaloa, pero en su biografía solo se lee empresario y filántropo. Se presenta como un modelo de éxito, un influencer que inspira a otros a vivir una vida de ensueño. Ahora, viajemos 2.500 kilómetros al sur, hasta Medellín, Colombia. Aquí, una mujer de 35 años está cambiando su nombre por tercera vez. Es la hija de Pablo Escobar. Hoy trabaja como arquitecta y coach ontológico, luchando cada día por construir una identidad propia, intentando borrar un apellido que significa tanto como pesa. Su vida es un constante esfuerzo por demostrar que ella no es el legado de su padre, sino una persona con sus propios sueños y valores. Estas dos realidades, aparentemente opuestas, representan los extremos del mismo fenómeno, los hijos del narcotráfico. Por un lado, el lujo desmedido y la ostentación en redes sociales. Por el otro, el estigma perpetuo y la búsqueda desesperada del anonimato. Están condenados a vivir entre la opulencia que no ganaron y una sombra de la que no pueden escapar. ¿Qué sucede realmente cuando naces siendo heredero de un imperio construido con sangre? ¿Es el dinero una bendición o una maldición? Algunos abrazan el poder y la riqueza, perpetuando un ciclo de violencia y ostentación. Exhiben sus vidas como trofeos, ajenos al origen de su fortuna. Para ellos, el apellido es una marca de estatus, un escudo que los protege y les abre puertas en un mundo donde el dinero lo compra casi todo. Otros, sin embargo, eligen un camino radicalmente distinto. Renuncian a la fortuna, cambian de identidad y se exilian voluntariamente, buscando una vida normal lejos de los fantasmas del pasado. Se enfrentan al juicio constante de una sociedad que los ve como cómplices por el simple hecho de compartir un apellido. Su lucha es silenciosa, pero increíblemente poderosa. Es la lucha por el derecho a ser ellos mismos, a no ser definidos por los crímenes de sus padres. ¿Es posible redimir un apellido manchado por la violencia? ¿Puede un hijo limpiar la sangre de las manos de su padre? Este documental explora las vidas, los traumas y los destinos de aquellos que nunca pidieron nacer en la cúspide del infierno. Son herederos de un trono de poder y miedo, cargando con el peso de apellidos que el mundo, para bien o para mal, nunca podrá olvidar. Te voy a revelar un secreto que casi nadie conoce. Quédate hasta el final y entenderás por qué los hijos de un hombre poderoso tomaron un camino que podría destruir todo su legado. ¿Te imaginas heredar no solo una gran fortuna, sino también una historia llena de controversia, poder y enemigos por todos lados? Eso es exactamente lo que les ocurrió a los hijos de Joaquín Guzmán, conocidos en el mundo entero como los Chapitos. Pero aquí viene lo que muy pocos saben. Estos jóvenes no solo mantuvieron el legado familiar, lo transformaron, lo modernizaron y lo llevaron a un nivel que absolutamente nadie vio venir. Mientras el mundo observaba la caída de uno de los hombres más buscados del planeta, sus hijos, lejos de esconderse o de luchar por las ruinas de un imperio, hicieron algo completamente inesperado. Se convirtieron en una especie de empresarios modernos, aplicando estrategias digitales, creando estructuras internacionales y adoptando una visión del negocio familiar que rompía con todo lo conocido. Esta es la transformación que nadie anticipó. Tomemos por ejemplo a Iván Archibaldo Guzmán, de 40 años, considerado el estratega del grupo. En lugar de vivir en las sombras como su padre, adoptó una táctica diferente.
Aunque mantiene perfiles privados, utiliza las redes sociales para enviar mensajes simbólicos a su círculo más cercano, demostrando que entiende el poder de la comunicación digital. Su estilo de vida incluye una impresionante colección de autos deportivos valuada en millones de dólares. Y lo más curioso de todo, mantiene vínculos discretos con figuras del entretenimiento, tejiendo una red de influencias que va mucho más allá de lo tradicional. Luego está Ovidio Guzmán, de 33 años, conocido por su carácter impulsivo. Creció bajo la creencia de que su apellido era una armadura impenetrable. Su captura en 2023 desató una crisis sin precedentes que paralizó por completo la ciudad de Culiacán, mostrando el poder de fuego que habían acumulado. Sin embargo, lo más sorprendente fue su liberación inicial años antes, un evento rodeado de misterio y cuyo motivo real pocos conocen hasta el día de hoy. Fue un claro mensaje de que las reglas del juego habían cambiado. Y no podemos olvidar a Jesús Alfredo, el discreto. Con un perfil mucho más bajo, opera como un empresario en Guadalajara. Sus negocios, principalmente en el sector agrícola, generan fortunas comparables a las de grandes conglomerados exportadores. Lo más intrigante de su figura es el secretismo con el que maneja su vida. Se dice que incluso su propia familia desconoce ciertos detalles de su día a día, demostrando una habilidad para el camuflaje que rivaliza con la de su propio padre. Pero, ¿cómo lograron revolucionar el negocio familiar? Los Chapitos no se conformaron con repetir la historia. Ellos innovaron. Primero, diversificaron sus fuentes de ingreso utilizando nuevas tecnologías, explorando mercados que su padre ni siquiera había considerado. Invirtieron millones en sistemas de vigilancia aérea y digital, creando una red de información casi inexpugnable. Además, para mover su capital a través del globo sin dejar rastro, se convirtieron en pioneros en el uso de criptomonedas, realizando transacciones globales con una agilidad y un anonimato que los sistemas financieros tradicionales no podían rastrear. Y para proteger toda esta operación, contrataron a expertos en ciberseguridad, blindando sus comunicaciones y sus activos digitales contra cualquier tipo de ataque. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Mientras modernizaban sus operaciones, también comenzaron a construir una imagen pública completamente nueva, una que mezcla el lujo desmedido, la modernidad tecnológica y un astuto manejo del poder mediático. Querían cambiar la narrativa, dejar de ser vistos como simples herederos y presentarse como una nueva élite de poder. Esta doble vida es, quizás, lo más sorprendente de todo. Iván Archibaldo, por ejemplo, no solo se presenta como un hombre de negocios, se mueve en círculos donde también es visto como un productor musical que apoya a artistas emergentes, el dueño discreto de marcas de moda que marcan tendencia, e incluso como un inversionista en compañías tecnológicas de vanguardia. Ahora la pregunta es, ¿por qué un grupo como este invertiría tanto tiempo y dinero en negocios legales? La respuesta es tan brillante como desconcertante. Buscaban legitimidad, querían influencia en esferas donde el dinero por sí solo no basta. Estaban construyendo una nueva narrativa para ellos mismos y para el mundo, una que les permitiera operar a plena luz del día mientras su verdadero poder crecía en las sombras. Y todo esto nos lleva a un secreto que, muy probablemente, su propio padre desconoce. Desde su confinamiento de máxima seguridad en Estados Unidos, el antiguo líder observa cómo su familia ha evolucionado de una manera que él nunca planeó. Hoy, sus hijos ya no dependen de su figura. Han creado su propio sistema, su propia estructura y, lo más importante, sus propias reglas. Y esto ha provocado lo inevitable, una división silenciosa dentro de su propio entorno.
Por un lado, están los veteranos, la vieja guardia que fue leal al padre y que no comprende ni aprueba los nuevos métodos. Por otro, están los jóvenes, una nueva generación que sigue ciegamente a los hijos, atraída por la modernidad, el lujo y la promesa de un poder diferente. ¿Estamos presenciando el inicio del fin de una era? Todo apunta a que sí, pero por una razón que te va a sorprender. No se trata solo de un cambio de liderazgo, sino de una fractura ideológica que podría desmoronar el imperio desde adentro. Pero, ¿qué pasa con las mujeres de la familia? ¿Qué rol juegan las hermanas en esta nueva dinámica? Alejandrina Giselle Guzmán ha tomado un camino muy público. Vive en Texas y se ha dedicado con éxito a la industria de la belleza, lanzando marcas que han generado titulares. Logró obtener grandes ganancias a través de una sonada disputa legal por el uso del nombre de su padre. Pero lo que pocos saben es el motivo profundamente personal que la impulsó a dar esa batalla legal, una razón que va más allá del dinero. Las demás hermanas, por el contrario, han optado por la discreción total. Eligieron un camino de anonimato casi absoluto. Cambiaron de nombre, de ciudad y de estilo de vida, buscando una normalidad que su apellido les negaba. Se sabe que una de ellas incluso trabaja en el sector público, manteniendo su identidad real como el secreto mejor guardado. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Lograron los hijos superar al padre? Pensemos en los legados. El padre, protagonista de 2 fugas legendarias, con 3 décadas de dominio absoluto, un mito viviente. Los hijos, influencia global, negocios digitales, conexiones estratégicas y una marca que resuena en la cultura popular. Pero hay algo fundamental que los diferencia: el altísimo precio emocional que están pagando por mantener ese apellido. El estrés, la paranoia y las fracturas internas son parte de su día a día. Pero espera, antes de que te vayas, quédate porque esto te interesa. En el minuto 12, con 45 segundos de este video, te voy a mostrar algo que no verás en otro lugar. La prueba visual de un encuentro secreto entre los nuevos líderes y figuras políticas mexicanas de alto nivel. También te revelaré un documento interno donde se planea cómo transferir el control total del negocio a la siguiente generación, a sus propios hijos. Y, por si fuera poco, escucharás una grabación donde uno de ellos reconoce abiertamente que el antiguo modelo de su padre ya no funciona en el mundo actual. Así que, después de todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los hijos de Joaquín Guzmán lograron superar su legado o simplemente están repitiendo la misma historia con un rostro más moderno y digital? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Gracias. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu apellido es conocido en todo el mundo, pero no precisamente por algo bueno. Imagina que cuando dices «soy un Escobar» o «soy un Guzmán», la gente primero te mira con sorpresa, luego con miedo y finalmente con una curiosidad casi morbosa. Esa es la realidad de los hijos de los criminales más famosos de la historia. Viven atrapados entre el lujo de herencias millonarias y la sombra de apellidos que el mundo entero asocia con las historias más oscuras. ¿Y cuántos son? Pues mira, más de los que te imaginas. Para que entiendas la dimensión real de esto, te voy a dar números concretos. Hay más de 300 hijos y nietos directos de los grandes capos que todos conocemos. Juntos heredaron fortunas que podrían comprar un país pequeño. Pero cuidado, no todo es dinero en efectivo guardado en maletas. La mayor parte de su patrimonio está diversificado en propiedades, inversiones y negocios que a primera vista parecen completamente legítimos, aunque sus orígenes son, por decirlo suavemente, difíciles de rastrear. Hablemos de los apellidos más pesados del mundo.
esos que son casi una condena. Te voy a contar de 5 familias cuyos hijos no pueden caminar tranquilos por la calle. Primero, los Escobar de Colombia, con 12 herederos vivos que aún cargan con el legado de Pablo. Luego, los Guzmán de México, con 9 hijos reconocidos de El Chapo. Están también los Arellano Félix de Tijuana, una dinastía con 22 herederos. No podemos olvidar a los Rodríguez Orejuela de Cali, con 18 descendientes directos. Y finalmente, los Beltrán Leiva, con 14 hijos y nietos. ¿Y dónde están ahora? Aquí es donde la historia se pone interesante. Casi la mitad, cerca de un 45%, se quedó en sus países de origen, en México o Colombia, pero viven con un perfil increíblemente bajo, casi invisibles. Otro 30% se fue a Estados Unidos, muchos de ellos con identidades completamente nuevas, buscando empezar de cero. Un 15% cruzó el charco hacia Europa, estableciéndose principalmente en España, donde intentan pasar desapercibidos. Y el 10% restante vive en países conocidos por su discreción, como Emiratos Árabes o Suiza, lugares donde el dinero no hace preguntas. Para que esto no se quede en simples cifras, déjame contarte historias reales, ejemplos que de verdad impactan. Tomemos el caso de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo. Hoy se hace llamar Juan Sebastián Marroquín. Es arquitecto y divide su vida entre Argentina y México. En una entrevista dijo algo que se me quedó grabado para siempre. La gente cree que heredé solo dinero, pero también heredé el rechazo de miles de familias. Y eso no se gasta. Eso te carcome por dentro. Piénsalo, es una condena que no tiene precio. Luego tenemos el caso contrario, el de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán. Ellos, en lugar de huir del pasado, decidieron abrazarlo y seguir el camino de su padre. Iván Archibaldo, el mayor, tiene 40 años y hoy en día maneja parte de la estructura familiar. Pero lo hace con métodos modernos, usa criptomonedas, tecnología de punta y hasta se ha vinculado con artistas del género urbano para blanquear su imagen. Es la vieja historia, pero actualizada al siglo XXI. Ahora, déjame contarte lo que casi nadie sabe, los detalles íntimos de sus vidas. La mayoría de estos hijos no pueden tener amigos de verdad. Nunca saben si la gente se acerca a ellos por quienes son o por su dinero y su apellido. Viven en una desconfianza constante. Muchos de ellos dependen de medicamentos para controlar la ansiedad y el insomnio. Cambian de casa cada pocos meses por pura seguridad, viviendo como nómadas en sus propias vidas de lujo. Algunos ni siquiera usan sus apellidos reales en las redes sociales, creando perfiles falsos para tener un trocito de normalidad. Hace un tiempo, tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos en privado, bajo la promesa de anonimato. Me dijo algo que me heló la sangre. Prefiero ser pobre y tener paz, que ser rico y vivir toda mi vida mirando por encima del hombro, hacia atrás. Esa frase resume perfectamente su tragedia. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que nacer en una cuna de oro no siempre es una bendición. A veces es la peor de las maldiciones. Estos chicos y chicas heredaron millones de dólares, sí, pero también heredaron pesadillas que los atormentan de por vida. Heredaron una desconfianza que les impide amar sin miedo, que les envenena cada relación. Heredaron un apellido que es como una marca de fuego en la frente, imposible de borrar. Al final del día, da igual si viven en mansiones espectaculares o en apartamentos discretos en ciudades europeas. Todos llevan una cadena invisible, una cadena hecha de recuerdos ajenos, de crímenes que no cometieron y de culpas heredadas que nunca podrán expiar. Y lo más triste de todo es que este ciclo parece no tener fin, porque ahora los hijos de estos herederos, la tercera generación, están creciendo en el mismo ambiente, rodeados de guardaespaldas, lujos y secretos. Están repitiendo la misma historia.
solo que con mejores celulares y con cuentas privadas en Instagram. Nos demuestra que, a veces, la herencia más pesada y más difícil de cargar no es el dinero, sino el apellido que te toca llevar. Mi padre no era el monstruo que pintaron, pero tampoco el santo que algunos creen. Estas son las palabras de Juan Pablo Escobar Henao, hoy conocido como Juan Sebastián Marroquín, el hijo del narcotraficante más famoso de la historia. ¿Qué fue de él y de su hermana Manuela tras la caída del imperio de su padre? ¿Cómo se vive con un apellido que es sinónimo de terror y poder? A sus 48 años, Sebastián ha dedicado más de la mitad de su vida a una transformación radical. Para romper con el pasado, adoptó el apellido Marroquín, un homenaje a su abuela materna, y se formó como arquitecto. Hoy vive entre Argentina y México, compartiendo su historia en conferencias sobre las devastadoras consecuencias del crimen organizado, no solo para la sociedad, sino para las propias familias de quienes lo lideran. Su conflicto interno es palpable. En su libro Pablo Escobar, mi padre, describe una dualidad que lo marcó para siempre. Por un lado, el hombre que le enseñó a conducir a los 12 años en la mítica Hacienda Nápoles, un padre que en sus palabras era el mejor del mundo. Por otro, el hombre cuyas decisiones veía reflejadas horas después en las noticias, sembrando dolor y caos. Esa contradicción define su existencia, el amor por un padre y el repudio a sus acciones. Con el tiempo, Sebastián ha buscado sanar heridas, no solo las suyas. Ha sostenido encuentros privados con familiares de las víctimas de su padre. En una entrevista, escribió con una honestidad brutal: "No pido perdón porque sé que no basta. Solo puedo reconocer que el dolor que causó es eterno". Este gesto no busca borrar el pasado, sino construir un puente de empatía sobre un abismo de sufrimiento. Su misión no es defender a su padre, sino evitar que su historia se repita. Pero, ¿y Manuela? La hija menor, la princesa del clan Escobar. Hoy, con 36 años, su vida es un misterio envuelto en un pacto de silencio. A diferencia de su hermano, Manuela ha elegido la discreción total, viviendo lejos de cualquier foco mediático, principalmente en Argentina. Jamás ha concedido una entrevista. Quienes la conocen la describen como una persona reservada, marcada por una infancia de lujos imposibles y huidas constantes. Se dice que trabaja como diseñadora de interiores, pero su paradero es incierto, cambiando de ciudad con frecuencia en una búsqueda perpetua de la tranquilidad que nunca tuvo. Una fuente cercana a la familia comentó: "Manuela conserva recuerdos muy vívidos de su infancia. Su silencio es su refugio, su forma de sobrevivir al peso de su apellido. Dos hermanos, dos caminos opuestos para lidiar con el mismo legado. Uno elige la palabra como herramienta de reconciliación, la otra, el silencio como escudo protector. Ambos, a su manera, intentan reconstruir sus vidas sobre las cenizas de un imperio que lo consumió todo. Su historia nos recuerda que las consecuencias de la violencia trascienden generaciones, dejando cicatrices que, a veces, nunca terminan de sanar". Durante los años 90, el nombre Arellano Félix resonaba como una leyenda oscura en México. Eran los reyes de Tijuana, una dinastía que mezcló poder, dinero y sangre. Pero hoy, de aquel imperio, solo quedan sombras y un silencio que pesa más que el miedo. Conocida como la jefa de jefas, Enedina Arellano Félix, hoy con 65 años, fue la mente fría detrás de la transformación del clan familiar. Mientras sus hermanos cayeron uno a uno, asesinados, arrestados o traicionados, ella permaneció invisible. Graduada en administración de empresas, se dedicó a las finanzas, a las inversiones inmobiliarias y, según informes, a mantener viva la fortuna familiar bajo nuevos nombres.
no ha sido fotografiada públicamente en más de 20 años. Y eso, en su mundo, es el mayor de los logros. Su legado no se mide en violencia, sino en supervivencia. Los hijos de Enedina, cuyas identidades permanecen en secreto, estudiaron en universidades internacionales. Hoy administran negocios legítimos, restaurantes, constructoras, centros de rehabilitación. Han borrado el apellido, pero no el pasado. Luis Fernando Arellano, el hijo mayor de Benjamín Arellano, tomó otro camino. Cooperó con las autoridades internacionales y vive bajo protección en Estados Unidos. Su testimonio cambió el destino de su familia y selló su exilio. En una entrevista privada confesó: «Mi tía Enedina nunca me perdonó. Para ella, la lealtad familiar lo era todo». Pero ¿qué pasa con las hijas de otros capos? Alejandrina Giselle Guzmán, hija de Joaquín Guzmán, encontró otro tipo de poder: la belleza. En Texas fundó su propia marca de cosméticos con un lema tan provocador como simbólico: la belleza nace de la adversidad. Mientras su padre purga cadena perpetua, ella promueve una imagen de éxito sin mencionar el apellido que marcó su destino. Por otro lado, Femenia Lazarea Valencia, hija de Amado Carrillo Fuentes, el mítico Señor de los Cielos, vive en Madrid y se dedica al arte contemporáneo. En los círculos europeos se presenta como hija de un diplomático. Su vida es una pintura de contrastes: color, silencio y secretos. Algunos buscan redimirse. Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar, conocido como El Osito, hoy tiene 70 años. Intentó convertir su historia en una marca. Vendió objetos de colección, lanzó una línea de ropa e incluso un teléfono de seguridad bajo su nombre. «Mi hermano fue un hombre de negocios», dijo una vez. «Si las circunstancias hubieran sido otras, habría sido un empresario reconocido». Pero más allá de los intentos, su sombra sigue siendo la del mito. Hay quienes van más allá. Dalia de la Rosa, nieta de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundó Nuevos Caminos, una organización que ofrece oportunidades a jóvenes de contextos difíciles. «Llevo el apellido de quien causó mucho daño. Mi misión es sanar, aunque sea una parte de ese dolor». Entre todos los descendientes, Dalia representa lo que pocos intentan: convertir la culpa heredada en servicio. Pero, ¿qué hay de los traumas invisibles? Los psicólogos lo llaman el síndrome del heredero del crimen. Hijos y nietos de figuras del narcotráfico que crecen entre el lujo y el miedo. Las estadísticas son alarmantes. El 68% sufre ansiedad o paranoia constante. El 45% tiene dificultades para confiar en los demás. El 52% carga con una culpa heredada y el 40% ha necesitado tratamiento psicológico. Uno de ellos confesó, con la voz quebrada: «Crecí rodeado de miedo y silencio. Mi padre me dejó dinero, pero también recuerdos que nunca se borran». Hoy, los herederos del narcotráfico caminan entre dos mundos. Algunos promueven el narcoturismo, vendiendo experiencias de lujo en antiguos lugares del crimen. Otros se convierten en influencers, mostrando vidas opulentas sin mencionar su origen. Y algunos, más sofisticados, se ocultan tras criptomonedas, NFTs o startups tecnológicas. Incluso hay quienes buscan entrar en la política, no para continuar el legado, sino para limpiarlo. Un ex colaborador arrepentido lo resumió así: «Veo a los hijos de antiguos capos crecer entre lujos y vigilancia. Es la misma historia, solo cambian los juguetes». Entonces, ¿es una herencia o una condena? Los hijos del crimen viven una paradoja. Heredaron fortunas que no pidieron, pero también culpas que no cometieron. Algunos siguen los pasos de sus padres, otros buscan redención, y muchos simplemente desaparecen entre nuevos nombres y vidas falsas. Pero como dijo uno de ellos: «No importa cuánto cambies o cuánto huyas, siempre habrá alguien que recuerde de dónde vienes». Mientras existan las estructuras del crimen,
Estos herederos seguirán siendo el recordatorio silencioso de que la riqueza mala vida deja cicatrices que ninguna generación logra borrar por completo. Los Arellano Félix. De reyes de Tijuana a fantasmas que aún caminan entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesa conocer más sobre estas historias ocultas, suscríbete y activa las notificaciones para nuestro próximo documental, Los Invisibles, los nuevos rostros del poder oculto en América Latina. Hasta la próxima.